las proteínas o quién da el molde para sintetizar proteínas, el código genético. Más propiamente nuestro ADN. De ahí que las especies nos caracterizamos por la presencia de ciertas proteínas. De ahí el hecho que usted en algún momento dirá, ¿por qué si los rumiantes tienen riñones no podemos usar los riñones de ellos para hacer un trasplante? ¿Por qué si los primates también tienen músculo cardíaco, por qué no podríamos utilizar alguno de los órganos de este tipo, de esta especie, para que nosotros podamos beneficiarnos de esos órganos? Resulta que las proteínas que se constituyen de cada especie son diferentes. Si bien por origen filogenético se establece que nosotros derivamos de los monos porque hay cierta similitud en ciertas proteínas o ciertas características que nos hacen idénticos. Pero finalmente quien me define el código, quien me define qué tipo de proteínas va a tener mi cuerpo es mi código genético. El ADN me da el molde y me dice qué aminoácido es el que va a venir unido para que finalmente se constituya una proteína. ¿Quién me ayuda a este proceso? Me ayuda el ARN. El ARN tenemos tres tipos. El mensajero, que me codifica ese molde, me lo interpreta, me lo identifica y le dice, este aminoácido, llamémosle, me voy a inventar, la glicina tiene que ir al lado de la valina, al lado de la histidina, y así se va a constituir una proteína que se llama hemoglobina. Muy bien, quien me lo descodifica este código genético del ADN es el ARN mensajero. ¿Dónde se van a sintetizar las proteínas? En el ARN ribosómico. En ese lugar van a ser transportados, gracias al ARN de transferencia, van a ser transportados los aminoácidos. El código genético me dice, la glicina tiene que ir al lado de la valina al lado de la histidina. ¿Quién lo descodifica? El ARN mensajero. A su vez, el ARN transferencia lleva los aminoácidos al ARN ribosómico y le dice, el código genético me dijo de que aquí tiene que ir la glicina, que aquí tiene que ir la valina, que aquí tiene que ir la histidina. Solamente así vas a sintetizar una proteína. Una proteína que se llamará anticuerpo, que se llamará colágeno, que se llamará hemoglobina, mioglobina, etc. Entonces, ese es el procedimiento. Pero cualquiera se imaginaría que si de nuestro cuerpo yo le saco el agua y queda el peso seco, 50% es proteína de mi cuerpo, el 50%, uno se imaginará de que tendría que existir una gran variabilidad de aminoácidos para poder constituir o formar, por ejemplo, la queratina, que se encuentra en los cabellos, en las uñas, el colágeno. Existen 8 tipos de colágeno diferentes, unos que están a nivel de tendones, otros a nivel de tejido conectivo, etcétera, etcétera. La elastina, que está en los pequeños y grandes vasos, solamente así soportan las grandes presiones que se generan. Estamos hablando de mioglobina, de hemoglobina, estamos hablando de insulina, una hormona proteica, de hormona del crecimiento. Entonces, y ni qué decir de las enzimas, ¿no? Amilasa, lipasa, transaminasa, todas las que ustedes han estado estudiando, creatinquinasa, lactato deshidrogenasa, todas esas son enzimas y todas esas son proteínas. ¿Y esas de dónde se encuentran? En la materia viva. ¿Qué necesitan? Para que se sinteticen todas estas proteínas necesitan de aminoácidos. Ahora la pregunta es, si yo tengo 50% de masa seca constituido de proteína, debe existir unos 1000 aminoácidos
para que formen las diferentes tipos de proteínas? No. Y la respuesta es que solamente existen 20 aminoácidos, que estos son los formadores de proteína. De que existen más que derivan de estos 20. Como les decía, del ácido glutámico deriva la glutamina, por ejemplo. Entonces, de la cisteína deriva la cistina. Y así sucesivamente tenemos algunas variantes de aminoácidos, y hoy en día se habla que hay aminoácidos sintéticos, pero los originarios, los que van a dar origen a las proteínas, son 20 los aminoácidos. Ahora, existe, si el código genético me da un molde, ese molde responde a una estructura. Y esa estructura responde a una función. A ver, para que lo entiendan mejor. Si la proteína se va a llamar bioquímica médica, ¿está bien? La proteína se llama bioquímica médica. Los aminoácidos que forman parte de esa proteína son cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a ser un aminoácido. ¿Quién me dice a mí quiénes son los estudiantes que van a formar parte de esa proteína que se llama bioquímica médica? O dicho de otra manera, ¿quiénes serán los aminoácidos que forman parte de esa proteína? El CPD facultativo. El CPD facultativo me da un listado de 25 alumnos del subgrupo A1 y me los ordena de la A a la Z. Yo no puedo agarrar y borrar y decir, no, a este alumno creo que no lo conozco, no me gusta su apellido, lo elimino y lo borro. No, que venga alguien de otro nivel y me diga, ¿sabe qué? Es que yo quiero llevarla a la asignatura. Ya no se preocupe, yo lo inscribo. ¿Puedo hacer eso? No puedo. ¿Entienden? Lo mismo, el código genético le dice al mensajero, este es la secuencia, este es el modelo. Él no puede cambiar nada. No puede agarrar y decir, es que resulta que este individuo no come histidina, no come la suficiente cantidad de proteínas y no tiene histidina en su cuerpo. Entonces el mensajero no agarra y le dice, cambiémoslo, lo voy a cambiar por otro. Vale decir, no viene alguno de ustedes a clase, no lo conozco, y yo digo, no importa, entonces ¿sabe qué? Voy a traer un alumno de allá, del grupo de la doctora Marta, de la doctora Hidalgo, y lo voy a incorporar a mi grupo. ¿Puedo hacer eso? No puedo hacer eso. Entonces, lo mismo, el código genético, que en este caso sería el CPD facultativo, a mí me da una orden, me da un listado, y me dice, fulanos, sultanos son los que van a constituir parte de esta estructura. Y resulta que yo no puedo hacer ninguna modificación, porque si yo modifico, perdemos la asignatura, así de sencillo. Si yo agarro libremente y empiezo a quitar alumnos, a aumentar alumnos, a eliminarlos, ¿qué va a suceder? Se pierde. Automáticamente a mí me dicen, no, usted no está haciendo lo correcto, chao. Listo, hasta que no se encuentre otro docente que haga las cosas correctamente, no hay bioquímica médica. Del grupo D no hay bioquímica del grupo B. Lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. Si no hay algún aminoácido, no se sintetiza la proteína. Ahora, de ahí el hecho de que se ha puesto tanto en boga, consumamos colágeno. Dice, se pasa los 25 años y el cuerpo no sintetiza colágeno. Y si no, usted compare su foto de cuando está de 15 años, compárela cuando vaya a salir profesional. Va a ver cómo le llegaron los 10, 15 años encima de golpe, ¿no? Peor si nos hacen hacer esos turnos de 48 horas, de 72 horas en los que usted no duerme, de seguro que va a salir unos 20 años más viejo. Y su colágeno, esa lozanía que se veía, que jamás en su vida usted pensó y decía, había tenido surcos nasogenianos, no sabía, porque yo era rellenita de cara, dice usted. Muy bien,
se perdieron en el camino, porque llega una edad en que ya el cuerpo no me sintetiza la cantidad de colágeno necesaria. Entonces, ¿qué dice? Hay que consumir, dice, colágeno, pero es que no lo consumimos el colágeno. ¿Qué es lo que consumimos? Los aminoácidos necesarios que me van a permitir sintetizar el colágeno. Porque el colágeno que usted se echa a la boca, ese colágeno que supuestamente se está echando a la boca, ¿qué sucede con una macroestructura en el proceso de digestión? Inmediatamente, a la boca no le pasa nada, pero llega al estómago y en el estómago empieza la digestión ¿de quién? De las proteínas. Entonces las proteínas se van rompiendo y ¿qué se va liberando? Su unidad monomérica. ¿Cuál es su unidad monomérica? Los aminoácidos. Entonces finalmente, ¿qué es lo que usted está absorbiendo cuando está consumiendo teóricamente ese colágeno? Los aminoácidos sintetizadores o los aminoácidos necesarios que quizás le estaba haciendo falta en su momento para sintetizar una proteína. Pero ahí viene la otra parte, que si el cuerpo genéticamente tiene ya la predisposición para no sintetizarlo el colágeno, le va a costar, no va a ser, si no, no existiría pues gente vieja, ¿no ves? Viva el colágeno hidrolizado, todo el mundo tomando colágeno y el que tenía 50 años se va a ver de 20, ¿es así? No ¿ves? No es así. Si no, tampoco no existirían los cirujanos plásticos haciendo los liftings. Muy bien, entonces es la cruda realidad. Consumimos los aminoácidos que nos hacen falta. Si nuestro cuerpo genéticamente todavía está predispuesto, y decimos genéticamente, todavía está predispuesto a sintetizar porque no se ha perdido totalmente la actividad por cuestión genética, porque en su familia son longevos, viven muchos años, se mantienen durante muchos años, bueno, pues su cuerpo sintetizará colágeno en una pequeña proporción. Pero si no es así, usted así se baje 30 frascos de colágeno, no se va a ver 15 ni 20 años más joven. ¿Está claro entonces? Pero eso sí, a usted le está llegando los aminoácidos necesarios para sintetizar estructuras como un anticuerpo, por ejemplo, que es lo que sucede cuando yo les comentaba de esos niños que la mamá los deja en casa con una jarra de té y con una bolsa de pan y no le da carne, no le da proteínas de origen animal. Y llega a las 3 de la tarde y le da un guiso de fideo donde tampoco hay carne. ¿Qué es lo que sucede? Ese niño es falsamente gordo porque no tiene las albúminas que sintetiza el hígado y no porque tenga un problema hepático, no porque tenga un problema renal y se estén perdiendo proteínas, porque no hay estos aminoácidos necesarios para sintetizar la albúmina. Entonces este niño, la vecina de allá de 2 cuadras se agarra un resfrío y a este niño le viene neumonía. ¿Por qué? Porque no tiene los anticuerpos, no tiene las defensas. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son estructura proteica. Así que de nada también a usted le sirve vacunarse si no le está dando los nutrientes necesarios a su cuerpo para que se sinteticen los anticuerpos necesarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, importante la relación entre lo que es la estructura y función. Solamente existe, hablando de las vacunas, alguien que rompe, que son los anticuerpos. Dice, toda regla tiene su excepción, y es verdad. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Los anticuerpos se caracterizan por ser 2 cadenas, una liviana y una cadena pesada. En la parte superior hay una porción que se llama variable, en esta parte. ¿Está bien? Una porción variable. ¿Qué hay en esta porción variable? Hay aminoácidos. Aminoácidos característicos de ese anticuerpo. Vale decir, si yo me vacuno contra la hepatitis B para ir, este es el anticuerpo. Si yo me vacuno contra la hepatitis B, ¿qué quiere decir la vacuna? Que ingresa el antígeno. Este es el antígeno. El antígeno es el elemento extraño, atenuado,
que va a ingresar a mi cuerpo a través de la vacuna. En este caso estoy hablando de la vacuna. Puede ser que usted adquiera una inmunidad natural a través de un contagio, como lo que sucedía, ¿se acuerdan? Con el COVID, y durante 3 meses adquirían cierta inmunidad. En este caso usted se vacuna. Muy bien, hepatitis, la hepatitis B, que le exigen para ir a hacer sus prácticas. Usted se vacuna. Este anticuerpo va a tener estos aminoácidos que una vez que lo ingresen, que lo identifiquen, van a formarse los anticuerpos en reacción al antígeno, cosa que si el día de mañana usted se expone al antígeno, ya va a estar protegido por estos anticuerpos. Muy bien, pero no porque se haya vacunado contra la hepatitis B, resulta que usted va a decir, no me vacuno contra la influenza. ¿Sí o no? No va a decir eso. ¿Por qué? Porque la influenza tiene, el virus de la influenza tiene otra característica. Y este anticuerpo va a ser exactamente lo mismo, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas, solamente que aquí, en la porción variable, son otros aminoácidos. Pongámosle triangulito. Son otro tipo de aminoácidos. Y no es uno el que varía. Varían varios aminoácidos. Pero este es un anticuerpo. ¿Cuál es su función? Defensa. ¿Qué hace este? Defiende. ¿Qué hace este? Defiende. Entonces, aquí no solamente cambié un aminoácido, cambié varios aminoácidos, pero la función sigue siendo la misma. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, la estructura y función, para todas las proteínas, basta que usted le cambie un solo aminoácido, por ejemplo, a la estructura de la hemoglobina, chao, una hemoglobinopatía, un paciente con anemia hemolítica, un paciente con mal pronóstico de vida, un paciente, etcétera, etcétera. Pero en los anticuerpos, cambio grupos de aminoácidos, le modifico la estructura, pero la función se mantiene. Tuve que hacer una especialidad en inmunohematología para que me expliquen esto. Porque yo era todo, para mí era estructura, relación, función. Se pierde la estructura, se pierde la funcionalidad. Pero resulta que haciendo la especialidad de inmunohematología nos explicaron. Es la única, hasta ahora establecida, las únicas proteínas que cambian su estructura y mantienen su función. Defensa, defensa. ¿Qué es lo que cambia? Defensa contra este antígeno, defensa contra este otro antígeno. ¿Está bien? Muy bien, entonces. Dicho todo eso, veamos qué son los aminoácidos. Vamos con los aminoácidos. Los aminoácidos son los sillares estructurales de las proteínas, o a través de lo cual se forman las proteínas unidas por enlace peptídico. Entonces veamos su estructura general de un aminoácido. Un aminoácido está conformado por una parte ácida, que es el ácido carboxílico, una cadena lateral y un grupo amino. Aquí está el grupo amino, aquí está el grupo ácido carboxílico y aquí está su cadena lateral. Cadena lateral, ácido carboxílico, grupo amino. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, a la glicina, el aminoácido más sencillito es NH2. Así, esa es la glicina. Pero de repente alguien entra a internet y encuentra algo así como esto. Así. Y abajo dice la glicina. Y los 20 aminoácidos los encuentra expresados bajo esta forma. Con carga. ¿Acá hay carga? No hay.
Aquí hay carga, sin embargo, una carga negativa y una carga positiva. Entonces viene aquí, ¿qué es lo que me sucede con la carrera de bioquímica? Cuando se los manda a estudiar los 20 aminoácidos, tienen que aprendérselas las estructuras de memoria, se los manda a estudiar los 20 aminoácidos y vienen los estudiantes y me preguntan, ¿me las tengo que aprender así la estructura o me las tengo que aprender así la estructura? ¿Cuál de las dos es válida? ¿Cuál de las dos va a querer que se pongan en el examen? Son lo mismo, es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Si yo le digo, esta es una molécula neutra, neutra quiere decir que no tiene carga, usted lo mira y dice, sí, es una molécula neutra. Yo le digo, esta es una molécula neutra, de repente usted me puede decir, no, porque yo le estoy viendo una carga positiva acá y una carga negativa allá arriba. Pero al ver una carga positiva y una carga negativa, la molécula sigue siendo neutra. Entonces, esta estructura es la misma que esta. ¿Qué le llama la bioquímica? ¿Cómo lo llama entonces cuando aparece? Como esta es la parte ácida, esta es la parte ácida y esta es la parte básica en la misma estructura. ¿Qué era un ácido? Todo aquel que liberaba protones. Entonces, libera protón. ¿Qué es una base? Todo aquel que acepta protones. Entonces, en la misma estructura yo tengo una base que acepta el protón, tengo un ácido que libera un protón. Entonces decidieron llamarle a esto la forma suiterión del aminoácido. La forma suiteriónica del aminoácido viene a ser la misma estructura del aminoácido expresado con carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted encontrará, si hace su lectura en algún otro libro, creo que el Antonio Blanco, si mal no recuerdo, maneja las estructuras de esta manera. Pero de repente usted agarra y encuentra otro libro o encuentra lectura en internet, cosas así. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma, solamente que este está expresado con carga positiva y negativa, pero es una molécula neutra que se llama suiteriónica, de la estructura suiteriónica de los aminoácidos. Sí. Ahí se da 3, el otro dice 2. Ajá. También está bien, ¿no? Claro, es que, ¿por qué 3 acá? Porque el protón salió de acá y se vino aquí. ¿Ya? Y por eso lo cargó positivamente. Y acá no hay el protón. Y acá sale el protón y se va al grupo amino. El grupo amino es la parte básica. ¿Qué es una base? Atrapa un protón. ¿Qué es un ácido? Libera un protón. Este protón sale de aquí y se va aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Listo, entonces, hasta ahí y venía todo bien. De repente usted dice, qué belleza, facilito. Los aminoácidos son formadores de proteínas, muchos de estos se unen, pero no había sido tan sencillo. Cuando se le sacó foto, porque se le saca foto a las estructuras, es como cuando yo le sacara una foto a todos ustedes de golpe y yo diga, todos mis alumnos, o todo en la carrera de medicina tengo una gran cantidad, o la mayoría, por no decir el 100%, porque lo digo yo, digamos, el 100% de alumnas en bioquímica médica. Y se le saca foto. Y el que la mira dice, ¿cómo que son alumnas? Si yo veo un montón de varones. Entonces, muy bien. Se le sacó foto a las proteínas, hay microfotografías, y se encontraron con que no todos los aminoácidos forman parte de las proteínas. No es que todos los aminoácidos forman parte de las proteínas. Ahí surgió dos cosas. Existen dos características básicas estructurales para que un aminoácido forme parte de una proteína, que sea alfa y que sea L aminoácido. Esas son las dos características básicas. O dicho de otra manera, la proteína se llama bioquímica médica. Los estudiantes que cursan bioquímica médica tienen que haber, uno, vencido el colegio, haber salido bachiller del colegio, ¿no ves? Dos, haber vencido el ingreso a la carrera de medicina.
porque si no, usted no va a ser estudiante de ninguna de las asignaturas de la carrera de medicina, ¿o no? Sí, ¿no ve? Primero tiene que haber salido del colegio, alfa. Segundo, tiene que haber aprobado el examen de ingreso a la carrera de medicina. Solamente así usted va a formar parte de las diferentes proteínas. Llámese bioquímica médica, parasitología, micología, lo que ustedes quieran. Las dos juntas. Las condiciones, las dos juntas. No es que yo salí del colegio pero no aprobé para ingresar a la carrera de medicina. Lo siento mucho, qué bonito. Usted es alfa pero no es él. Entonces usted no puede ingresar a la carrera a cursar bioquímica médica. Ah, no, resulta que no tengo mi título de bachiller. No sé qué hizo, pero resulta que ingresó a la carrera sin título. De seguro que después al final va a tener problemas para sacar su título de profesional, porque no tiene título de bachiller. ¿Sí o no? Son las dos condiciones. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué es alfa y qué es L? Vamos con el alfa. Alfa quiere decir, aquí está el ácido carboxílico. El primer carbono al lado del ácido carboxílico lleva el grupo amino, el aminoácido es alfa. Es alfa aminoácido. Ah, pero resulta que hay otros aminoácidos que llevan el grupo amino en el segundo carbono. Aquí, en el segundo carbono. Entonces este es beta aminoácido. Ah, no, pero hay otros aminoácidos que el grupo amino lo llevan en el tercero, acá es el segundo, en el tercer carbono al lado del ácido carboxílico. Este es gamma aminoácido. Entonces yo tendré el alfa, que sí, este es el aminoácido que va a entrar a formar parte de las proteínas. Voy a tener betas aminoácidos que no forman parte de proteínas. Voy a tener gamma aminoácidos que no forman parte de proteínas. Voy a tener lambda, epsilon, todo el alfabeto griego si ustedes quieren. Pero esos aminoácidos jamás van a formar parte de una proteína. Primera característica estructural. Segunda característica estructural, ¿se acuerdan de los D y los L? ¿Qué eran los D y los L en hidratos de carbono? Ah, ay, ¿verdad que tengo que subirle su PowerPoint, no? Háganme acuerdo porque va a venir el receso y ustedes tienen que estudiar porque a fines de agosto ya rendiríamos nuestro segundo parcial. Entonces, ¿qué significa D-aminoácido? Lo voy a ordenar. No importa si lo ordeno así, así, es lo mismo. ¿Se acuerdan del carbono quiral? Este es un aminoácido. Y este es aminoácido. Si usted me dice en este momento, pero es que usted lo acaba de borrar y lo ha colocado así. El grupo ácido lo colocó a la derecha, ahora lo está colocando arriba. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. No nos hagamos drama. ¿Está bien? Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. ¿Listo? Bueno, resulta que cuando hacen un estudio los químicos, encuentran aminoácidos que tienen el grupo amino a la derecha y le llaman de aminoácido. Y encuentran aminoácidos que tienen el grupo amino a la izquierda y le llaman L-aminoácido. ¿Esto en dónde? En el carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? El que tiene los 4 átomos o grupo de átomos diferentes alrededor del catión, ¿no? Alrededor del carbono. Este es un grupo amino, este es un grupo ácido, este es un hidrógeno, y si aquí va carbono hidrógeno 3, por ejemplo, es completamente diferente.
Entonces, los 4 enlaces son diferentes. ¿Qué le hacía eso? Era el carbono quiral. Eso le confiere movimiento a la estructura. Muy bien, encontraron D y encontraron L. ¿Se acuerdan que en los hidratos de carbono había lo mismo? Habían los D y habían los L. La única diferencia es que en los hidratos de carbono, lo que metaboliza mi cuerpo, lo que lo utiliza para generar energía, eran los D hidratos de carbono. Sin embargo, ahora, lo que yo utilizo para sintetizar proteína son los L aminoácidos. L. No me sirven los D aminoácidos. Porque para que un aminoácido forme parte de una proteína, ¿qué tiene que ser? Alfa y L aminoácido. Las dos cosas juntas. Por eso, quien vaya al gimnasio y de repente alguien le muestra un bote grande y le dice, me han dado esto para que yo consuma, para que tome en las mañanas. Dice que tome eso antes de venir a alzar pesa y que voy a tener los mismos brazos, bíceps, tríceps o piernas del entrenador. Y usted lo agarra el frasco y le da la vuelta y mira la etiqueta. Y en la etiqueta atrás dice L-alanina, L-valina, L-leucina, L. Ese L le está diciendo que lo que le está llegando a su cuerpo son aminoácidos formadores de proteína. Porque lo que usted pretende con ese suplemento es aumentar masa muscular, crear actina y miosina. ¿Y con qué lo va a crear eso? Con aminoácidos. ¿Y cuáles son los grandes aminoácidos formadores de masa muscular? Son los BBBAC, que le llaman, o los alifáticos más propiamente. Valina, isoleucina, alanina. Esos son los aminoácidos de cadena alifática apolar. Son los grandes formadores, son de los que se forman los músculos. Entonces usted se encuentra con que esas proteínas, que le llámenle proteína whey, llámenle proteína no sé, de todo, lo que tiene son los 20 aminoácidos más vitaminas y minerales. Entonces, eso es lo que le está dando. Pero usted me dirá, pero es que en el bote dice proteína whey. Pero lo que le está dando son los aminoácidos básicos necesarios, los 20 aminoácidos necesarios para que su cuerpo forme la proteína. Lastimosamente, y ahí viene lo lastimoso, que usted gasta sus 350 bolivianos que cuesta el bote, el frasco de proteína, que no cuesta barato, lo lleva a su casa, lo destapa, lo toma en las primeras horas de la mañana, pero abre un ojo y dice, ay no, a las 10 voy al gimnasio. A las 10 abre el otro ojo, no, a la tarde voy al gimnasio. La tarde se hizo la noche se hizo la semana se hizo el mes, y usted no fue al gimnasio, pero se bajó el bote de proteína. ¿Qué es lo que ganó? ¿Masa muscular? No, grasa. Grasa. Lamentablemente aumenta de peso y gana grasa. Volumen, lo que le llaman los fisiculturistas en la etapa de volumen. Han visto que en una etapa comen harto, comen de todo, ganan grasa y ganan músculo, es verdad, pero el músculo está por abajo perdido encima de la grasa. Esa es la etapa de volumen y se ven así de grandes, ¿no ven? Y de ahí dicen, entro en la etapa de marcación y de definición. ¿Qué empiezan a hacer? A quemar la grasa. El músculo está abajo, más la grasa que estaba encima porque comieron harto en la etapa de volumen. Y no me pregunten cuáles son los ejercicios, qué hipertrofia, qué cuánto, porque si yo lo supiera capaz que estaría ahí, ¿no? Pero no lo sé. Solamente sé que van y los veo que un día alzan cuando iba al gimnasio no hace mucho, porque como salí de la terapia intensiva sin pierna, entonces tuve que ir a aumentar mi masa muscular y me iba al gimnasio. Entonces yo los veía nomás como un día alzaban no sé cuántos kilos
y que decían, ya estoy llegando a la hipertrofia, y yo como un tiro, y era pena. Entonces, ¿cómo la hacen? No sé. Lo único que sé que después entran en la etapa de marcación y donde tienen que bajar esa grasa y empezar. Algunos dejan de tomar hasta agua para marcar, quitan todo el líquido, cosa que emana. Estoy hablando de maneras naturales, no estamos hablando de los anabólicos, los esteroides ni nada por el estilo, ¿no ves? Que ya eso, si ustedes quieren investigarlo, bienvenido sea. Pero no es sano, porque después de niños terminan en niñas. Bueno, entonces, de alfa L no nos vamos a olvidar que es la característica. Pero viene otra cosa. Entonces usted me dirá, ¿existen los beta? ¿Existen los gamma? Sí. ¿Y existen en la materia viva? Sí. Ay, pero seguro son menos importantes, porque los alfa L aminoácidos son formadores de proteína. Pero un beta D, por ejemplo, aminoácido, ¿me forma proteína? No. Entonces, ¿para qué me sirve? Para nada. Ah, un beta aminoácido no forma proteína, entonces ¿para qué me sirve? Para nada. No. Es tan parecido como que de repente su primo no es alfa L, por lo tanto no está estudiando bioquímica médica en la carrera de medicina. No es alfa L, es beta D. Ah, salió bachiller de un técnico, dice usted, no importa, y está estudiando, se entró a la Politécnica y está estudiando una carrera técnica. ¿Va a ser menos importante? No, cumple función. Cumple una función diferente, no para formar proteínas, sino para cumplir funciones diferentes. ¿Cómo se llaman a estos aminoácidos? Se llaman aminoácidos no proteicos. ¿Cuáles son entonces los aminoácidos no proteicos? Cualquiera que no sea alfa L aminoácido. Entonces, cuidado que en un examen, cuando a usted se le pregunta, mencione 2 aminoácidos proteicos y su función. Vamos a ver ahorita dentro del PowerPoint y se van a estudiar los 20 aminoácidos, los nombres, no las estructuras, por favor, porque lo que usted tiene que saber es no confundirme, pues, y no decir el día de mañana, la fenilalanina es una hormona. Ni diga que fui su docente, ¿no ves? Ni diga que fui su docente. Entonces, tener que identificar un aminoácido y un péptido, una proteína, diferenciar los diferentes tipos de biomoléculas. Entonces, vamos a ver que ya este aminoácido es formador de proteínas.